A ver si ahora sí nos deja, que ayer no pudimos. Ok. Bien, bueno, el día de hoy, 16 de marzo, vamos a iniciar entonces la presentación en este caso, el cultivo de papa que preparó el grupo 7. De aquí, pues yo voy a ir registrando, les decía en la clase anterior, a los que participen. Y también si hay alguna pregunta, vamos a dar al final de cada equipo, vamos a dar unos minutitos, digamos 2, 3 minutos para hacer preguntas y respuestas. Y en caso de que no nos alcance el tiempo, vamos a ponerlas en el chat, de tal forma que los del equipo puedan responderla a lo mejor un poquito más adelante, ¿no? Para que nos dé tiempo de presentar a todos. Entonces, bueno, son las 10:36 ya. Entonces, si me indican quién va a presentar esta primera parte. Yo, André. Sí, ¿qué es el nombre? André Hernández Gallegos. André, ok. Bien, Eh, bueno, pues adelante, André. bueno, nosotros, bueno, vamos a presentar el cultivo de la papa. Vamos a empezar primero por la importancia. Puedes cambiar la diapositiva. Ah, caray. ¿Sí, no? Eh, eh, ¿Cambiar la diapositiva o soy yo? Ah, caray. No ha cambiado. No. O si ustedes la tienen, André, si Ah, tienen el ok. archivo, Sí. y le decimos entonces a Matilde que lo baje, el que subió ella, porque a lo mejor tiene problemas con su internet. A ver. Pero- ya cambió. Bueno, vamos a empezar con la información taxonómica. Ok, Es del adelante. Reino Plantae, división Magnoliofita, clase Magnolopsida, orden Solanales, familia Solanaceae, género Solanum y especie tuberosa. Bueno, su centro de origen, bueno, su domesticación se llevó a cabo en Sudamérica, específicamente en Bolivia, entre los lagos Titicaca y Popó, hace de 10.000 a 7.000 años, pero sus primeros vestigios datan de una antigüedad de hace 10.500 años, encontradas en el cañón de Chilica al sur de Lima, Perú. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Eh, bueno, eh, el siguiente cuadro vendría siendo, es que bueno, ujú. ¿Por qué no intenta alguien más proyectar la presentación? Ya fue mandada al grupo. A lo mejor es el internet. A ver. Mm. Aquí está, bueno. De acuerdo a la superficie de papa cultivada en el mundo, pues China resulta ser bueno, la principal, luego sigue India, Ucrania, Rusia,
Bangladesh, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos y pues prácticamente México no se encuentra en esta lista, pero pues tenía que ser agregada, pues digamos, estamos representando pues. Entonces, cambio de diapositiva, por favor. A ver, dejas. Bueno, entonces vamos con la importancia del cultivo. Bueno, en el área nacional, la papa se cultiva en 23 estados de la República Mexicana, siendo Sonora el de más producción con el 24.5% del total, seguido de Sinaloa con el 17%, después Puebla con el 9.85% y Veracruz con el 8.30%. Y el resto, ya lo que resta del total, se reparte entre 18 estados, en el cual pues los más importantes, como ven aquí, es el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. En el mundo, como ahorita hablaba en el cuadro, México, bueno, no se encuentra entre los primeros, pero México ocupa el lugar 31 a nivel mundial, cultivando alrededor de 68,000 hectáreas, obteniéndose un total de 1.8 millones de toneladas, con un valor de la producción de 11.300 millones de pesos. ¿Puedes cambiar la positiva, Liliana? Sí, Liliana. Eh, eh, no cambia. Ok. Aquí, a ver, también lo voy viendo yo. Entonces, aquí resulta lo de digamos, las propiedades de la papa. Bueno, algunos datos sobre la papa mexicana. Pues como pues se ve, prácticamente todos hemos comido papa. Se encuentra casi en nuestra dieta diaria prácticamente, que no ha comido papa realmente. Eh, Aquí lo que dice, en la papa, una persona llega a consumir 15 kilogramos al año. Otro dato, a partir de los que podría decirse que a partir de los 6 meses de vida, por ejemplo, bueno, de una persona puede consumirse, al igual que se le conoce como un alimento energético por ser fuerte de carbohidratos. Aquí donde dice, no sé si ustedes llegaron a decirles que si querían sacar nalga, pues comieran papa. Otros cosas adicionales es que tiene un alto nivel de antioxidantes, vitamina C, B6, B3, B9 y ácido fólico, hierro, magnesio, manganeso, potasio. Contiene alrededor del 20% de almidón y poco más del 70% es agua. En el 2019 se produjo más de 1.783.000 toneladas. Aquí, como decía, Sonora es el principal productor de papa en México, con una producción total de más de 469.000 toneladas. En 22 estados se siembra una superficie aproximada de 59.000
733 hectáreas. Y pues una recomendación sería que se siembre, sembrar cultivos de cubierta antes de la siembra de papa, porque protege el suelo conforme maduran y facilitan la cosecha del tubérculo. Otra cosa es que se eh, utilice, se siembre en las fechas de febrero-abril y otra en octubre y noviembre. Y el principal comprador de tubérculo es Belice. Aporta más de $1.446.000 aproximadamente. Ya los estados con las mejores condiciones del suelo y clima vendrían siendo Estado de México, Puebla y Veracruz. ¿Podrías cambiar la diapositiva? Bueno, luego ya. Con papa, que vendría siendo la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana. Estos datos pues ya fueron de hace años, pero por ejemplo en 2020 se estimaba que alcanzarían 1.8 millones de toneladas, 100.000 toneladas más que el 2019. Los precios del producto comenzarían a reaccionar al entrar al mercado las papas de Sinaloa y Sonora, que son prácticamente los principales productores actualmente. Aquí, el presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa, García Menaut, dijo que la producción del tubérculo que se obtendrá el año 2020 en la República fue suficiente para que México siga siendo autosuficiente en la producción de este importante producto alimenticio. ¿Podrías cambiar la diapositiva? Por favor. Que la importancia económica de la papa resulta que debido a las diversas labores que demanda en la siembra, cosecha y comercialización, este cultivo tiene fuerte impacto económico en las zonas rurales, donde se cultiva, de la cual dependen 77.800 familias y se generan 17.500 empleos directos y 51.600 empleos indirectos y 6.9 millones de jornales al año. Entonces, dice que una hectárea de papa genera 176 jornales aproximadamente. La producción nacional genera empleo rural de 3.585.120 jornales, equivalente a 13.278 empleos permanentes. Dinamiza la economía de 48.000 hectáreas y aporta, lo más importante, el por qué la producción de papa, es que aporta al PIB nacional 0.55% y al PIB agrícola el 4.68%. Y aquí pues sigue mi otro compañero. Buenos días. Ahora vamos a hablarles sobre los requerimientos del cultivo de la papa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen donde nos muestra el valor nutrimental de la papa, que equivale a 300 gramos de papa cocida. Está expresado en porcentajes y podemos ver que nos brinda un 21% de carbohidratos, 278 calorías por cada 300 gramos, les repito. Fibra 26%, proteínas 15%, vitamina C 48%, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos sobre los requerimientos ambientales y edafológicos. La siguiente, por favor. Es una planta de climas templado-frío. Su temperatura óptima está entre los 13 y los 18 grados centígrados. Al momento de la plantación, la temperatura del suelo debe ser superior a los 7 grados. Le favorecen las temperaturas nocturnas relativamente frescas y el frío excesivo puede perjudicar a la papa, ya que no permite que se desarrollen los tubérculos y se quedan pequeños. Y también
¿Le puedes regresar? Gracias. Y también una temperatura demasiado elevada favorece el desarrollo de plagas y enfermedades, así como también afecta la formación de los tubérculos. Para la precipitación óptima es de 600 milímetros, distribuida en todo su ciclo vegetativo. Y cabe mencionar que las mayores demandas de agua que necesita se da en las etapas de germinación y en el crecimiento de los tubérculos. Siguiente, por favor. Eh, es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías y es porque esto produce un retraso y una disminución de la producción. El riesgo de helarse es a temperaturas inferiores a -2 grados centígrados. Bueno, los fotoperiodos cortos son los más favorables para la tuberización y los fotoperiodos largos inducen el crecimiento. Ah, se- el cultivo de la papa se puede comportar mejor con periodos de 8 a 12 horas luz. Este, en zonas con clima cálido se emplean cultivares con fotoperiodos críticos comprendidos entre 13 y 16 horas. Es importante mencionar que la intensidad luminosa influye sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y la fructificación. Eh, La humedad es uno de los factores más importantes para que el cultivo tenga éxito y esta debe estar entre el 70% y 85% de humedad relativa. Y se debe cultivar a una altitud de entre 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar. La siguiente, por favor. El viento debe ser moderado de 5 a 10 kilómetros por hora, ya que las plantas son muy susceptibles y no resisten vientos fuertes con velocidades mayores a 20 kilómetros por hora. Para el suelo, el suelo ideal sería ligeros o semiligeros, silíceo o arcilloso, ricos en humus y con un subsuelo profundo. El cultivo es poco exigente, pues solo le afectan los terrenos compactados y pedregosos. La humedad del suelo puede ser suficiente, aunque también resiste la aridez. Si el terreno tiene demasiada humedad, puede afectar a los tubérculos, ya que se hace demasiado acuoso, es poco rico en fécula y no saben bien. Su pH ideal, bueno, soporta el pH ácido entre 5.5 y 6. Es considerada como una planta tolerante a la salinidad. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver un cuadro que es como un resumen de la caracterización del suelo ideal para el cultivo de papa, el cual nos tiene propiedades físicas, textura, profundidad, densidad aparente, color, eh, am, contenido de materia orgánica mayor a 3.5%, un drenaje bueno, buena capacidad de campo, la topografía debe ser plana y semiplana, el pH está entre 5.6. Nitrógeno puede ser variable, calcio, magnesio, acidez total menor al 10%, y los beneficios a la fertilidad de suelo pues es muy alta. Y sería todo de mi parte. Sí, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias. Bueno, a nosotros, nuestro equipo nos tocó hablar sobre siembra y trasplante. La siguiente, por favor.
Y vamos a empezar con la siembra en almácigos. La siguiente. Bueno, empezamos con siembra en almácigos, pero de la semilla que es la sexual o la botánica. Y se realiza en semilleros, perdón. Y se hace en surcos llanos de 0.5 a 1 centímetro de profundidad y de 5 centímetros de distancia entre surcos. Las semillas se distribuyen cada 1.5 centímetros de cada surco. Después de la emergencia se hace un raleo de las plántulas y solo se dejan en una separación de 3 centímetros aproximadamente entre cada planta. La siguiente, por favor. Bueno, para el riego en esta etapa de semillero se tiene que hacer cuidadosamente y cuando se le aplica riegos por surcos, la humedad solo debe de llegar hasta la zona radicular de la plántula. Porque si se moja más, se va a presentar problemas de emergencia. Hay un estudio en donde se hace la siembra directa mecanizada con riego por gravedad y este ha tenido mucho éxito en Washington, en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Para el trasplante en campo. Las plántulas deben de ser trasplantadas después de 30 a 35 días después de germinación, que es aproximadamente cuando tienen 8 centímetros de altura y 5 hojas. El suelo debe de estar bien preparado para que aseguremos un trasplante exitoso. El suelo bien preparado tiene que estar bien fertilizado, bien regado al momento del trasplante. La humedad del suelo en los primeros días debe de ser suficiente. Y las plantas deben de tener la mayor cantidad de raíces para que aseguremos el éxito. Y hay que mantener siempre agua disponible en los primeros días, sobre todo en zonas donde hay muy poca lluvia. La siguiente, por favor. Bueno, la densidad de población se mide de 2 formas. El número de plantas o tubérculos por semilla de semilla por hectárea o número de tallos por metro cuadrado. La forma más exacta es la de número de tallos por metro cuadrado, que refleja el grado de cobertura del terreno por las plantas. Pero por fines más prácticos se utiliza el número de plantas de tubérculo semilla por hectárea. Se utiliza este último porque es un poco difícil predecir cuántos tallos se va a originar de cada tubérculo semilla. La siguiente, por favor. La densidad depende de la variedad, del manejo de la semilla que se le dio en el almacén, el tamaño del tubérculo, la sanidad del tubérculo, también las condiciones del suelo y para el fin del cultivo. La siguiente, por favor. En tubérculo semilla se da una densidad de 30 tallos por metro cuadrado. Y para el consumo de la papa fresca, de 20 a 25 tallos por metro cuadrado. Esos son para altos rendimientos.
Los que son de 30 tallos por metro cuadrado se utiliza principalmente para la semilla. Y bueno, conforme al fin del cultivo se incrementa la densidad. La siguiente, por favor. Bueno, para el tubérculo semilla se hace en semilleros de 1 metro de ancho y una profundidad no mayor a 25 centímetros. Por lo regular es de 5 a 10 centímetros de profundidad. Y para que haya una buena emergencia, el sustrato debe de estar compuesto por 4 partes de arena más 4 partes de materia orgánica y de 0 a 2 partes de suelo de textura franca. Si se utiliza un tubérculo semilla de buena calidad, se puede aumentar la producción del 30 al 50%. La siguiente, por favor. Y la micropropagación. Los tubérculos semillas que son originados de la micropropagación tienen la ventaja de que son libres de enfermedades y patógenos. Estos se almacenan en frío después de 45 días hasta 7 meses, que es su viabilidad. Se llevan a campo y se hace el trasplante como si fuera una semilla normal. ¿Sí lo escuchan? ¿Alguien que pueda decir que sí? ¿Por ahí? Sí, escuchan. Bueno, se brincó una diapositiva que decía la micropropagación y esa mira. Bueno, la micropropagación en el caso de la papa se utiliza principalmente para la obtención de semilla tubérculo de primera calidad libre de patógenos como son virus, bacterias y todo lo que pudiera afectar a la planta establecida. La siguiente, por favor. Bueno, existe un sistema que se llama autotrófico hidropónico. ¿En qué consiste? Bueno, a una hoja de la papa, una planta madre, la hacen en cachitos y se mete a pues sí, a una cama de germinación como tal in vitro. Eso es en laboratorio, todas las medidas de sanidad que tienen que llevar a cabo para evitar la propagación de cualquier cosa que la pueda afectar a la planta y bueno, se germina para que se propague. Bueno, la siguiente, por favor. Después de que la plantita ya creció, se trasplanta a un contenedor, una maceta, para la producción de plantas madres. Se tienen macetas, se hacen varios trasplantes hasta que crece. Bueno, todo eso es en un invernadero. Y cuando la planta ya creció, hay 2 finales. La planta madre se manda para producir tubérculo para semilla o para producción de esquejes. La siguiente, por favor. El esqueje, producción de esquejes, bueno, de la planta madre que ya se germinó en laboratorio, in vitro, se hacen esquejes y esos esquejes se enraizan y pues se sigue generando la planta madre sana que tuvimos desde el principio para seguir haciendo el corte de las hojas del principio, pues, de la planta madre de la planta madre. La siguiente, por favor. Y bueno, el sistema de producción por hidroponía es el que se maneja principalmente en este caso. Aquí podemos ver que pues son camas en un invernadero. Y se produce la planta semilla tubérculo, la planta que se produjo por esqueje o por in vitro, se planta aquí y se producen las plantas pues que produzcan la semilla.
La siguiente, por favor. Y también hay un sistema de producción que es por aeroponía. Pues es la misma finalidad, solamente cambia aquí el tipo de técnica. En rendimientos y en todo lo que se podría decir que se pueda tener, pues hay ventajas de los dos lados, no hay mucha diferencia. Solamente el único cambio es la técnica. Bueno, los arreglos topológicos, digámoslo, en el sistema convencional, para la producción de los minitubérculos como lo que vimos ahorita, pues son camas de producción bajo invernadero con sustratos a base de tierra negra. Ese es, digamos, el sistema pues, tradicional, ¿no? No tecnología. Es en tierra negra, pomina y humus. Se puede fertilizar sólidamente y el riego es manual, con una densidad de 16 vitroplántulas por metro cuadrado, un arreglo topológico de 25 por 25. El sistema semihidropónico, es lo mismo, nada más que con sustrato liviano en campas de producción. El agua y los nutrientes se suministran por medio del sistema de riego por goteo y la densidad que se utiliza se sube a 34 plantas por metro cuadrado, es decir, de 15 por 20 cada planta. Todo esto, como lo repito, es para la producción de semilla tubérculo bajo condiciones controladas y pues obviamente para tener una semilla de buena calidad en invernadero. Las características fisiológicas de la papa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? A nivel comercial, la papa se propaga de manera vegetativa, que es por tubérculos, esquejes, brotes, etcétera, o a través de la semilla, que es de manera sexual. El tubérculo semilla es el órgano responsable de dar origen a una nueva planta. La calidad de la semilla incluye el grado de sanidad y el estado fisiológico, en gran parte el rendimiento final. Para esto también es necesario tomar en cuenta mucho las medidas posibles para la protección durante la cosecha, el almacenamiento y todo su proceso, con el fin de mantener al máximo el potencial para pues así tener, bueno, de una manera adecuada el rendimiento de la semilla. Siguiente, por favor. Para obtener niveles de productividad elevados se debe lograr que los tubérculos semilla alcancen un brotamiento adecuado al sembrarse. Por eso las prácticas de manejo de poscosecha que se realicen se deben concentrar en factores y condiciones que influyen en el desarrollo de brotes vigorosos, para que luego den origen a tallos fuertes y libres de enfermedades. Se consideran dos factores estrechamente ligados a la emisión de brotes. La primera es la variedad, que es la responsable de la duración del periodo de reposo, y la edad fisiológica del tubérculo semilla, que esta depende de las condiciones de almacenamiento a las cuales ha sido sometido la semilla. Siguiente, por favor. Bueno, el ciclo de cultivo del tubérculo, el ciclo de vida de un tubérculo, pues aquí se puede mostrar cómo se va desarrollando y podemos ver que en principio comienza a crecer la raíz y luego se produce el crecimiento de los tallos y hojas. Y cuando la planta pues ya haya alcanzado un tamaño considerable, el tubérculo madre va a continuar ejerciendo una marca influenciada sobre el crecimiento de esta. Como podemos ver ya en la última etapa, por así decirlo, pues ya la raíz ya tiene diferentes tubérculos. Siguiente, por favor. Ok. Este está dividido en dos periodos, que la dormición es la dormición absoluta y la relativa. La absoluta es la que se inicia cuando comienza la tuberización en el campo y se finaliza cuando las yemas retoman el crecimiento visible. Y estas también están fuertemente influenciadas por la variedad y las condiciones del cultivo, mientras que la dormición relativa comprende desde que las yemas están en el crecimiento hasta que pues ya es evidente. Y estas están determinadas por las condiciones de almacenamiento de los tubérculos. Siguiente, por favor. Seguimos con la brotación. La brotación, este proceso se inicia pues en el brote apical, que es aquel
más distante al sitio a la inserción del estolón. La brotación conduce a una importante serie de cambios bioquímicos en el tubérculo y el objetivo de la brotación es la formación de una nueva planta. Siguiente. La incubación. Esta, pues, de la porción del tallo se encuentra bajo el nivel del suelo, se originan raíces y estolones. Cuando a esta acción las condiciones ambientales, bueno, pues sí, puede influir la temperatura, entre otras, ¿no? Los estolones se desarrollan en tubérculos y esto hace que se alcanza en el estado de la incubación. Este periodo comprende desde el inicio de la brotación hasta la producción de nuevos tubérculos y su duración inicial incide sobre el crecimiento y el rendimiento del cultivo. Siguiente, por favor. Los procesos de dormición, brotación e incubación están determinados en cuanto a su duración y el ritmo con el que se produce, por la variedad y por las condiciones ambientales durante el cultivo y el almacenamiento. La edad fisiológica. Esto se refiere a cuando el cultivo tiene cierta edad cronológica, esto es decir, tengo un ejemplo, cuando el tubérculo ha comenzado a formarse, por ejemplo, a principios de diciembre y luego se utiliza como semilla en plantaciones del mes del siguiente año, o sea, como por noviembre del siguiente año, este tendrá como una edad cronológica de 11 meses, pero al mismo tiempo, durante este periodo, los factores ambientales, como ya los decía, la temperatura, la humedad y todo eso, modificarán el estado fisiológico de este tubérculo, y esto es a lo que se le conoce como la edad fisiológica. Esto puede ser completamente diferente en tubérculos con la misma edad cronológica. Siguiente, por favor. La edad fisiológica está referida a la duración del periodo de incubación y se expresa como grados días acumulados por encima de 4 grados centígrados. Y cuando mayor es la duración del periodo de incubación, mayor la acumulación de grados días y la edad fisiológica de este tubérculo, o bien su grado de envejecimiento es menor. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos ver la evolución de la edad fisiológica en tubérculos de papa, de cómo pasa de joven a viejo, que ahí pues está el inicio de tuberización, luego el tubérculo dormido, que no se debe plantar, luego la brotación apical, viene la brotación múltiple y la brotación ya ramificada. Pero esas plantas tienen tallos débiles. Ya de ahí pequeños tubérculos que también no se recomiendan plantar. Siguiente. Las plantas que crecen de tubérculos fisiológicamente jóvenes desarrollan todo su rendimiento potencial. El cultivo de papa crece durante un periodo más largo y el rendimiento total es mayor. También las plantas provenientes de tubérculos semillos fisiológicamente viejos desarrollan rápidamente su rendimiento potencial, pero el cultivo madura tempranamente y el rendimiento total es reducido. Siguiente, por favor. Bueno, también se recomienda sembrar tubérculos fisiológicamente viejos si el periodo de crecimiento disponible es limitado por factores, baja precipitación, heladas, temperaturas, incidencia de virus. Si se dispone de un periodo de crecimiento largo, se recomienda sembrar tubérculos, semillas fisiológicamente jóvenes. Sin embargo, siempre debe tenerse en cuenta de una u otra forma que la capacidad de la planta para sostener el crecimiento siempre va a ser de suma importancia. Siguiente. Las plantas deben poseer un área foliar suficiente para mantener la fijación de carbono activa y alta, sobre todo durante la tuberización, puesto que la tasa de crecimiento de los tubérculos dependen principalmente de la fotosíntesis neta registrada durante dicha fase. Después del estado de dormancia, sigue el estado de dormancia apical, una característica varietal que estimula el crecimiento de brote apical e inhibe el crecimiento de los brotes laterales.
Siguiente, por favor. Cuando se siembra una semilla en estado de dormancia apical, el número de tallos principales por planta pues va a ser bajo. El desbrote de tubérculo semilla en las variedades que presentan dormancia apical estimula el desarrollo el desarrollo de mayor número de tallos por planta. Siguiente. Bueno, la temperatura de almacenamiento ejerce una gran influencia sobre el potencial de producción de tubérculos semillas. Debe ser menor, la temperatura debe ser menor que la temperatura de brotes. Bueno, eso es en almacenamiento. Las temperaturas altas favorecen el crecimiento de los brotes, mientras que las temperaturas bajas lo retardan. Las temperaturas entre 10 grados y 20 grados centígrados parecen ser óptimas para el crecimiento de los brotes. Siguiente, por favor. La humedad relativa estimula la formación de raíces en los brotes. En condiciones de alta temperatura, una humedad relativa alta estimula el crecimiento de los brotes. Bien dicho arriba. La luz es uno de los factores que más efecto tiene la velocidad de crecimiento y vigor de los brotes. La clorofila y solanina que se producen en los tubérculos sometidos a la acción de la luz solar impiden la penetración de algunos microorganismos patógenos. Siguiente, por favor. Una semilla que es almacenada en una bodega donde penetra la luz solar da como resultado brotes vigorosos y resistentes de hongos patógenos. Bueno, unos ejemplos son Rhizoctonia y Fusarium, y pues en la imagen se puede ver todo el ciclo pues de dichos patógenos. En cambio, una almacenada en una bodega oscura produce brotes largos y débiles, susceptibles a enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, el tubérculo en almacenamiento necesita de oxígeno para poder respirar. Cuando el dióxido de carbono producido en el proceso de respiración se acumula en una bodega sin circulación de aire, el ambiente llega a ser perjudicial para la semilla y se puede presentar pudriciones por efecto de hongos y bacterias. Sería todo. Siguiente. No sé qué. Ok, bueno, al siguiente equipo le voy a pedir que respete los 15 minutos que les dije. Este equipo tardó 8 minutos más después de los 15. Así es que nos quita tiempo a los demás y pues no vamos a poder terminar a tiempo, ¿no? Adelante. El siguiente punto, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, claro y fuerte. Ok, bueno. A nuestro equipo le tocó la parte de fertilización en la papa. La siguiente, por favor. La fertilización química en el cultivo de papa representa en promedio el 20% del costo total de producción. La dosis de fertilización se realiza en función de su ambiente productivo, es decir, va a estar en función principalmente del clima y el suelo, del cultivo también, o sea, la variedad y el manejo agronómico que se le aplique, y de las características propias del agricultor. Todos estos factores interactúan entre sí, determinando las variables que definen una dosis de fertilización. Es decir, para cada tipo de condiciones particulares va a haber una dosis específica, y ahí hay una fórmula que dice: dosis de fertilización es igual a demanda del nutriente menos suministro del nutriente entre la eficiencia de la fertilización. Es como una fórmula general para poder calcular las dosis de fertilización de la papa. La siguiente, por favor. Dosis de referencia de fertilización calculadas en base a los conceptos anteriores presentados. Bueno, el equipo encontró aquí una tabla donde se puede calcular más o menos las dosis de nitrógeno, de fósforo, de P2O5 y de potasio. Esto va a ser en función principalmente del rendimiento esperado. Ahí están representadas las toneladas por hectárea que se esperan, que son 40, 60 y 80, pero también va a estar en función de la disponibilidad de cada nutriente en el suelo. Por ejemplo,
Para el nitrógeno están la disponibilidad de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 50 miligramos de nitrógeno por kilogramo de suelo. De acuerdo a los análisis que arrojen y el rendimiento esperado es que podemos formular nosotros una dosis en unidades de, por ejemplo, para el caso de nitrógeno. Ahí está representados los valores. Por ejemplo, si nuestro rendimiento esperado son 40 toneladas por hectárea y la disponibilidad del nitrógeno en el suelo es de 50, no va a ser necesario aplicar nitrógeno en nuestra dosis de fertilización. Y así aplica para los siguientes dos nutrientes, el P2O5 y el potasio en forma de cloruro de potasio. Ahí podemos calcular, como les decía, en función del rendimiento esperado, pero también de acuerdo al análisis del suelo que nosotros realicemos. Para el caso del P2O5 es de acuerdo a la fórmula, bueno, con el método de Olsen. La siguiente, por favor. También vamos a hablar sobre el riego. La siguiente. Bueno, dice que el cultivo de papa, Solanum tuberosum, requiere de un 80% de humedad en el suelo. Como todo proceso de multiplicación y agrandamiento celular, característico de la formación de los tubérculos, el agua es un requerimiento esencial para el transporte de los nutrientes y la constitución de las células. El equipo encontró una tabla en donde están representados los 3 tipos de riego que se aplican en el cultivo de la papa, señalando las ventajas y las desventajas de cada uno. Entonces, para el caso del riego en gravedad, las ventajas son que tiene bajos costos de operación, es fácil de emplear y ayuda a desalinizar el suelo en caso de que se requiera. Pero las desventajas son que tiene un gasto excesivo de agua, son muchas pérdidas y principalmente cuando el terreno tiene mucha pendiente. Solo se usan terrenos de poca pendiente por ello y entonces también puede provocar la erosión si no hay buena nivelación del suelo. Para el caso del riego de aspersión, las ventajas son que reduce la erosión, se puede usar en pendientes moderadas y no requiere que el suelo esté nivelado, pero tiene las desventajas de que requiere mucha mano de obra, incrementa las enfermedades foliares. Esto pues es obvio debido a que las gotas de agua están en contacto con el follaje. El riego por goteo. Las ventajas que representa son que utiliza poca agua, es decir, es más eficiente, no se encuentra erosión y reduce las enfermedades foliares. Sus desventajas. La inversión para este tipo de riego es muy alta, además de que puede promover la salinidad del suelo cuando no es empleado adecuadamente. En el caso de la fertilización, o sea, si queremos meter la fertilización por goteo, también puede promover la salinidad. El cultivo de la papa prospera satisfactoriamente en lugares donde hay abundancia de lluvia, como lo mencionaron los del equipo anterior. Ellos mencionaban aproximadamente 600 milímetros de agua, pero un rango de 500 a 700 es muy bueno, y principalmente durante su periodo vegetativo. La siguiente, por favor. En época seca, el cultivo demanda la aplicación de riegos frecuentes y ligeros para tratar de mantener el suelo a capacidad de campo, debido a que los niveles bajos de humedad afectan negativamente el rendimiento, tamaño y calidad de la papa, pero también aquí señala que es importante mantenerlos bajos. Y en la presente tabla, la que está ahí, habla de cálculos aproximados para cada tipo de suelo, por ejemplo, en función de su textura, la lámina de riego que se debe de aplicar y el volumen de agua, que está dado por metros cúbicos sobre hectárea, y la evaporación potencial de milímetros por día. Por ejemplo, para el caso les voy a explicar la tabla, para el caso de un suelo que tenga una textura franca, la lámina de riego que tenemos que aplicar son 34 milímetros. El volumen de agua que va a emplear son 340 metros cúbicos por hectárea, es decir, 340,000 litros por hectárea. Y ahí vamos a
a ver el intervalo de riegos de acuerdo a la evapotranspiración potencial. Esta se calcula, hay fórmulas para calcularla. Supongamos que nuestra evapotranspiración potencial es de 6 milímetros por día. Con el tipo de textura que es franca, la lámina de riego va a ser de 34 milímetros y se va a aplicar en un intervalo de 5 días si tuviera la evapotranspiración potencial de 6. Y así para cada tipo de textura de suelo y también para el cálculo de la evapotranspiración potencial del lugar en donde estamos cultivándola o de la época del año también. Todo esto está influenciado por varios factores, entonces se debe hacer láminas, bueno, son recomendadas láminas específicas para cada condición. Dice que los cambios bruscos en el contenido de humedad en el suelo causan deformaciones de tubérculos y mayor ataque de larvas de polillas de la papa. Y los excesos de humedad favorecen la diseminación de bacterias y hongos. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero si puedes hablar un poquito más recio. Ok. A mí me tocó la parte de labores culturales y cosecha. La que sigue, por favor. Como ya mencionaba, un equipo, los suelos requieren ser profundos y con rico contenido en materia orgánica. Entonces, para la preparación del suelo, debemos de tener bien planeado cuando planeamos hacer la siembra para que toda la materia orgánica se descomponga. Pero ojo, aquí solo debemos tener en descomposición la que esté sana, porque residuos de cosecha infestados pueden provocar enfermedades en los suelos. Para el control de las malezas, todos sabemos que las malezas pues, compiten por los nutrientes del suelo y por la luz. Hay tratamientos para antes de la emergencia, para cuando acaba de nacer y para periodos después de emergencia. Por ejemplo, aquí después de la plantación se utilizan herbicidas para emergentes de hoja ancha como el mitribuzin en dosis de 0.75 litro por hectárea. Están los tratamientos de preemergencia, que son lo antes posible después de la plantación sobre el caballón, o sea, sobre el surco ya formado, cuando esté ligeramente húmedo. La que sigue, por favor. Como les decía, también hay tratamientos para la nacencia y la posemergencia. Ahí están las moléculas y para el tipo de malezas que son. En el aporque, hay agricultores que utilizan un término de medio aporque donde solo a un lado del surco van a incorporar la tierra, y cuando hacen el aporque completo se le llama aporque cruzado. Hay variedades de papa donde requieren 2 aporques por ciclo. Uno es a los 25 días y otro a los 40 o 45 días. ¿Esto con qué? Con el fin de airear a la planta y controlar la maleza. La que sigue, por favor. El acolchado, pues dentro de la agricultura protegida, como nosotros ya sabemos, brinda ventajas por retener la temperatura, la humedad, lo cual nos va a ahorrar agua, no van a salir malezas porque pues no tenían sombra para hacerlo, no tienen luz para hacerlo, entonces la pérdida de nutrientes va a ser menor, aunque tiene un costo que va desde los 25,000 a los 35,000 pesos por hectárea. Cuando ya se va a cosechar, cuando la planta ya se ve madura, se tiene que hacer una defoliación, que es cortar, secar con herbicidas totales, que son moléculas un poco más caras y peligrosas para el contacto humano, o quemar el follaje cuando ya se vaya a recoger la papa. Esto ocasiona que, como la planta siente que está en peligro, engrosa y acumula materia seca en los tubérculos, lo cual nos da mayor tamaño. Otra cosa es que facilita la recolección, porque pues ya no estorba como tal todo el follaje. Entonces se destruye el medio en el cual se pueden reproducir las enfermedades como el mildio. La que sigue, por favor. La cosecha. La que sigue, por favor. Bueno, como comentaban en el desarrollo fisiológico, las plantas después de 3 o 5 meses de la siembra ya está como tal madura la planta para su recolección. Entonces el follaje se torna amarillo y se seca, y nosotros le ayudamos todavía con el secante para evitar plagas o enfermedades.
A veces, cuando el mercado anda con buen precio, nosotros necesitamos cosechar antes, aunque el follaje esté verde. Se recomienda esperar unos 5 o 10 días después de aplicar el secante para poder cosechar, para que se facilite. Esto ocasiona en la planta que la cáscara se forme y se le llama un término que es curado cuando está formada y se pueden evitar daños mecánicos. Si se demora demasiado la cosecha cuando se aplica el secante, pues puede ocurrir que lleguen enfermedades como las rizoctonias o las pudriciones o plagas. La que sigue, por favor. Existen dos tipos de cosecha, la tradicional y la mecánica. La tradicional es con un implemento que se llama sacadora, que es el que pueden ver a la izquierda. Lo que pasa es que literalmente vas sacando la papa y la va dejando sobre el suelo. La mecánica, a diferencia de es que la va dejando por montones, o incluso hay unas más avanzadas que llegan a tener ya un conducto para elevarlas a un camión. La tradicional, pues quedan todas regadas en el suelo y se tienen que recolectar en costales o arpillas. La que sigue, por favor. Para el almacenamiento, en el caso de pues, las que son de buena calidad, pues sí, ya van a una bodega, se almacenan, se refrigeran, se lavan. En el caso de las que solo dejan ahí en el suelo y se recolectan en las arpillas, pues como tal así se venden en las centrales de abasto. Pero para las que van al segundo destino, pues llegan en camiones, los camiones tienen una tapa que se abre y van hacia una parte de lavado donde se trata de quitar todo el excedente de suelo. Esto se hace con mangueras de alta presión o se sumergen las papas en agua con desinfectantes y jabones. De ahí se escogen por tamaños y por calidades, y las que están enfermas pues las separan. Obviamente se tiene que llevar un control de cuánto se está recibiendo para poder organizarnos de cuánto se va a vender cada qué tiempo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Ok, es todo lo del equipo, ¿verdad? Tenemos 2 minutos o minuto y medio para alguna pregunta. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna, entonces pues le agradecemos al equipo 1. A continuación entonces le tocaría al equipo 3 sobre plagas y enfermedades. Adelante, jóvenes. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, está bien. Sí, ok. Bueno, mi equipo va a hablar sobre las plagas y enfermedades. Este es un tema muy importante, ya que si no se tiene pues un manejo adecuado desde la siembra, pues los rendimientos se ven afectados y hay considerables pérdidas en los cultivos. Entre las plagas más comunes pues son las que tenemos ahí. La siguiente, por favor. Una de las más importantes es la gallina ciega, la Filófaga SPP. Siguiente. La gallina ciega es un complejo de plagas del suelo compuesto de larvas de coleópteros de la familia Melulotidae, siendo el género Filófaga SPP el que mayor daño causa en la papa. Se distribuye en todo el mundo, tanto en climas tropicales como templados. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahí vemos su ciclo de vida. Ahí está el adulto, el mayate, que le llaman. El huevecillo pues tiene una duración de 7 días. Es importante después de la emergencia de la larva, ya que la larva, como vemos ahí, dura de 9 meses, aunque algunos pueden llegar a 21 meses. La larva es el que causa mayor daño en el tubérculo. Entonces, si consideramos 9 meses a 21 meses, pues es un daño considerable, ya que durante todo el ciclo de la papa, pues la larva va a causar daño si es que no se le tiene un control o un manejo adecuado. Siguiente. Bueno, pues el daño. Las larvas bien desarrolladas destruyen todo el sistema de raíces de la papa. En un principio pues vemos los daños por manchones, ¿no? Ya que debido a que pues las hembras no ovipositan homogéneamente, sino buscan sectores donde creen que el desarrollo de su progenie pues va a ser lo favorable. Buscan algunas condiciones
óptimas, como pueden ser humedad, materia orgánica, insolación, etc. Pues la plaga incrementa su daño si es que no se le tiene un control, un manejo adecuado desde las labores de labranza de la tierra. Siguiente. Entre los controles, pues tenemos el cultural. Uno es incorporación de materia orgánica al suelo, ya sean restos de cultivo, estiércol animal, etc. Pues como ya lo habían dicho, se puede incorporar restos de cultivo. El único problema es que en ocasiones, si el cultivo anterior estuvo dañado o tuvo alguna enfermedad, pues obviamente esa enfermedad va a seguir presente en el suelo. Otra sería rotaciones de cultivo, como con algunas gramíneas. Bueno, se acostumbra aquí a hacer algunas rotaciones, primero papa, luego se rota con avena y pues así sucesivamente. Otra es la labranza de la tierra, barbecho y rastreo. ¿Esto por qué? Porque cuando removemos la tierra, cuando hacemos esas labores de labranza, pues exponemos las larvas de la gallina ciega al sol, y ahí son vulnerables a ser devoradas por algunas aves. La siguiente, por favor. Entre el control químico tenemos algunos que podrían ser tratamientos de semilla con insecticidas. Otro, si es que no tratamos las semillas con insecticidas, podemos usar algunos insecticidas como el carbofurán, el terbufos, la teflutrina, cloripirufos y imidacloprid. Aquí a la derecha tenemos algunas imágenes. En la parte superior es el terbufos, como vemos es un producto pues peligroso, tiene etiqueta roja, pertenece a la familia de los organofosforados, y en la parte inferior tenemos un producto que es líquido, que es el imidacloprid. Siguiente, por favor. En control biológico, pues podemos usar algunos entomopatógenos como la Beauveria baciana, Metarrhizum. Podemos aplicar bacterias como Bacillus, nematodos como Heterohabilitis, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, una vez que se está sembrando, es ahí donde se empieza a aplicar el insecticida. Aquí, pues, es una imagen donde están aplicando el terbufos que ya se los comenté. Es sencilla la aplicación, miren ahí nada más perforaron 2 botellas, de la parte superior llenan la botella, así se van 2 surcos para más rápido. El terbufos es presentación granulada, son partículas sólidas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Se dice que cada partícula de ese tamaño es eficaz para desinfectar 1 centímetro cúbico de suelo. Una vez que se siembra, se incorpora en los surcos y se tapa, y una vez que se tapa y entra en contacto con la humedad del suelo, esa partícula se sublima y forma gases, se convierte en gas, y es ese gas el que hace la desinfección del suelo. La siguiente, por favor. Otro problema es el nematodo del quiste, la globulera. Siguiente, por favor. Los nemátodos de la raíz de la papa o nemátodos del quiste de la papa, PSN, son gusanos redondos de 1 milímetro de longitud pertenecientes al género Globodera, el cual comprende alrededor de 2 especies. Pues se desarrolla en suelos o áreas con encharcamientos y con suelos con mucha humedad, etc. Siguiente, por favor. Los daños, pues miren, los daños pueden ser marchitez, retrasa el crecimiento, provoca un mal desarrollo de la raíz y causa la muerte temprana de las plantas. Ahí vemos una imagen donde se ve un manchón donde las plantas ya se están secando. Siguiente, por favor. La propagación, pues la propagación se hace principalmente vía, pues cuando no se hace una limpieza adecuada de los implementos, como por ejemplo la rascadora de la papa, las cajas a veces llevan restos de tierra, y si esa tierra lleva los quistes, pues obviamente se infectan los demás cultivos. Siguiente. Control cultural, pues podemos hacer unas rotaciones de cultivo,
Podemos sembrar material genético limpio, limpiando los implementos de arado, como ya les había dicho. Siguiente, por favor. El control químico, pues se usan algunos productos que son fumigantes y reducen la población de nematodos rápidamente. Los organofosforados y oximecarbamatos son bastante efectivos, y los no fumigantes, pues aquí podemos poner un ejemplo, los que son sprayados. Hay unos que se hacen, pues a la hora de la siembra se spraya el tubérculo, la semilla que se está sembrando, se podría decir, y pues uno que más se utiliza es el oxamil, es muy efectivo, aunque es muy peligroso y pues también es caro. Siguiente. Bueno, aquí se ve, es una imagen de lo que les comentaba, se hace la preparación y se spraya al suelo. La siguiente. Por último paso, pues una vez que ya se aplicó que se está sembrando, se aplicó el fertilizante, se aplicó el terbufos para la gallina ciega, y se aplicó el producto sprayado para los nemátodos, pues el último paso es el tapado. Bueno, enseguida tenemos la mosca minadora. La mosca minadora del género Liromyza pertenece al orden de los dípteros y constituye una de las principales plagas que atacan el cultivo de papa en América del Sur. Los adultos son de color negro y presentan pequeñas manchas amarillas. Las hembras oviponen en vez de la hoja, probablemente para proteger los huevos de la influencia de los rayos solares. La duración del ciclo biológico disminuye a medida que se eleva la temperatura, completándose en 17 días a 25 grados centígrados, en tanto que a 20 grados centígrados tarda de 25 días. Esta plaga ha intensificado sus daños a partir del uso de los insecticidas modernos, que ocasionaron la destrucción de sus enemigos naturales, tornándose en un problema de primer orden y en uno de los factores limitantes en la producción de papa. La mosca minadora es una de las plagas claves en el cultivo de papa debido al daño que ocasiona al follaje, que se traduce en pérdidas de rendimiento. También es importante por el incremento de los costos que presenta su control. Medidas de control, pues tenemos manejo eficiente de las malezas, el uso de trampas, y cuando se detecta una población de más de 2 adultos por cada 40 metros de hilera, se recomienda usar la trampa pegante móvil. El control químico es mediante el uso de insecticidas y es difícil y costoso debido a la fuerte capacidad de este insecticida de desarrollar resistencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de insecticidas que pueden ser usados en una programación de rotación. Enseguida tenemos la polilla de la papa. Es un insecto de hábito nocturno perteneciente al orden Lepidoptera. El adulto se caracteriza por tener un cuerpo angosto y pequeño, café plateado con zonas moteadas oscuras, cuyo tamaño varía de 8 a 10 milímetros. Los síntomas por polilla pueden ser formar ampollas transparentes, que los tallos pueden quebrarse o quedar debilitados, causando la muerte de la planta. Los excrementos larvales son visibles en los puntos de entrada, que quedan susceptibles a enfermedades fúngicas y bacterianas. En cuanto a su ciclo biológico, la hembra pone un promedio de 138 huevos en un total de 24 días. En su distribución y origen, pues en México en la actualidad está presente en las regiones paperas de los estados de Puebla, Nuevo León, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, entre otros estados. Es originaria, como ya lo habían dicho anteriormente, de América del Sur. Su control cultural, pues se da a base de campo libre de malezas, rotación sistemática de cultivos, cosecha rápida y siembra temprano del cultivo en primavera. Su control biológico se han descrito enemigos que parasitan huevos y los que parasitan larvas. En relación al control químico, esta plaga puede ser controlada utilizando diversos ingredientes activos, como los que se muestran en la imagen,
que son pertenecientes al grupo de los fosforados mayormente, son muy tóxicos para vertebrados, más que los compuestos organofosforados, pero no son persistentes en el ambiente. Es por ese motivo que se sustituyeron los organoclorados como el DDT por los órganos fosforados. Seguida tenemos pulgón verde. Los pulgones son insectos pequeños de hasta 4 milímetros de longitud. En general existen adultos alados y ápteros en la misma especie. Con tendencia forman colonias sobre la planta infestada. Aquí tenemos su ciclo de vida. Llega a tener un total de 7 a 15 días dependiendo la temperatura con la que esté, y la hembra llega a generar de 50 a 100 ninfas. Los daños directos, pues, absorben la savia de la planta, provocando debilitamiento generalizado que se manifiesta en un retraso del crecimiento y amarillamiento de la planta. Los indirectos, puede transmitir virus, y la melaza segregada por esta plaga favorece el ataque de un hongo que ocasiona la fumagina. Pues medidas preventivas: vigilar la rotura de los plásticos, eliminar malas hierbas, usar trampas adhesivas, proteger los primeros estados vegetativos de la planta. El control químico, pues, se da a través del imidacloprid, pirimicarb, entre otros. Y tenemos su control biológico, que tiene depredadores como depredadores sus enemigos naturales, los dípteros, chinchis principalmente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Adelante. Ok. Bueno, en lo referente a las enfermedades, solo escogimos 4 que consideramos las más importantes. La primera de ellas es el tizón tardío, Phytophthora infestans. La siguiente. Bueno, la importancia de esta enfermedad es que ataca a gran número de solanáceas, entre ellas papa, tomate, tomate verde, pero en papa y tomate es donde tiene mayor importancia. Es una de las 3 enfermedades más importantes a nivel mundial y es considerada devastadora por los daños que causa. En México es el principal problema tanto en papa como en tomate, y a nivel mundial se estiman pérdidas de $2.5 billones. El Valle de Toluca es considerado el centro de origen de la papa blanca y por lo tanto es uno de los pocos lugares en el mundo, o quizá el único, donde podemos encontrar la fase sexual, que es las zoosporas. La que sigue, por favor. Bueno, los síntomas, como podemos identificar esta enfermedad, primero es con un doblez de la hoja y con una mancha de color verde claro que solo dura por un día. Posterior a ello, se muere el tejido por necrosis, y dentro de 4 o 5 días podemos ver completamente atizonado el follaje. Al final de esto, al final del atizonamiento, vemos una esporulación de color blanco en todo el follaje, que es micelio, esporangios y esporangióforos, solo es fascia sexual. Y se le dice tizón tardío porque, bueno, ataca en cualquier etapa del cultivo, pero prefiere la etapa a postfloración. Bueno, en estas imágenes podemos ver los síntomas. Ahí vemos el atizonamiento y la esporulación tanto en brotes tiernos y en hojas. Y en la imagen de abajo podemos ver el micelio liso, que es característico. Ya no te escuchamos. ¿Alguien del equipo que retome? Bueno, enseguida
tenemos las condiciones climáticas, son ciclos cada 6 días al 100% de humedad relativa. No solo son en climas fríos y húmedos, también basta en zonas cálidas como Sinaloa, Sonora, la parte norte del país. En México, donde hay papa y hay Phytophthora infesta. Aquí tenemos una imagen de su ciclo sexual y asexual, la formación de esporas y la formación de esporangios. El control. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Órale, ahí va. Variedades resistentes. Se ha trabajado mucho en la resistencia de esta enfermedad, pero no se usa mucho. El momento que se empiezan las o decimos, eso sí, el caso de las aplicaciones deben de ser cada 15 días y es importante estar rotando productos sistémicos y productos locales. De igual forma es esencial que se estén rotando los productos de acción sistémica para evitar resistencia. El umbral económico, es decir, cuando damos 5 ramitas cinco ramitas o hojas con los síntomas, es momento de aplicar. Otros métodos de control es la aplicación de triple 15 o triple 17 como para balancear más la fertilización, el fortalecimiento por medio de quelatos, la inducción de fitoalexinas, rotación de cultivos como con pastos o cereales y el monitoreo para estar checando que no esté la enfermedad. Bueno, la siguiente es la Rhizoctonia solani, que es la costra negra, y podemos ver el síntoma característico. La importancia de esta enfermedad radica en que es una enfermedad del suelo, es decir, que tanto el micelio como los esclerosios pueden sobrevivir en el suelo y nos pueden afectar a siguientes producciones. De igual forma afecta los brotes y reduce mucho el rendimiento. Aquí. Bueno, los síntomas de esta enfermedad son las costras negras superficiales que podemos ver, es micelio que se queda pegado al tubérculo. De igual forma los esclerosios se pueden pegar y pues ustedes dirán que es superficial, pero cuando le quitamos ese micelio abajo, pues hay pudrición del tubo inservible. Otros síntomas son las malformaciones y agrietamiento y bueno, afecta brotes, imposibilitando así la emergencia. Y aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un síntoma clásico del Rhizoctonia, que es el cáncer de color púrpura café en el cuello. Y al lado derecho podemos ver la pudrición del estolón de la papa. Bueno, el manejo, por último, la rotación de cultivos podría ser una solución. Usar semillas certificadas llegan, entonces la única que queda es aplicar el nitrobenceno, que es ya no llegan y pues ya. Bueno, la siguiente es manchitez causada por verticillium. Siguiente, por favor. Existen dos especies, Verticillium daliae y Verticillium alboatrum. Ambas se encuentran en México en todas las zonas productoras de papa. Los síntomas y signos, bueno, ocasiona síntomas de senescencia, achaparramiento en plantas, las hojas se tornan de un color verde pálido amarillento y no se caen de la planta. Este es un hongo sistemático, lo que significa que penetra por la raíz y pigmenta el color negro, de color negro el xilema en los primeros 40 días de siembra. Siguiente, por favor. Condiciones favorables, temperatura de 22 a 27 grados, alta humedad relativa, generado por mal riego. Al igual se han detectado casos en climas secos o
condiciones de poca humedad. El siguiente. El control se debe tener una desinfección de tubérculo, rotación con cereales, como ya se había dicho antes, eliminación de malezas, un adecuado manejo del riego. Al igual hay que tener especial cuidado con las plagas del suelo, ya que se facilita la entrada del hongo, como puede ser por causa de nemátodos o gallina ciega. Siguiente. La última es marchitez por fusarium. Hay dos especies de fusarium conocidas en papa, que es Solani y Oxyposporum. El hongo está distribuido a nivel mundial. Siguiente. La mancha siempre empieza por los extremos del tubérculo de forma homogénea hacia el centro. En la planta se puede ver como hojas superiores presentan mosaico y enrollamiento. La planta toma un color amarillento bronceado y hay marchitez general en la planta. En el tubérculo también afecta a los tubérculos en almacenaje y los que se usan como semilla propagativa. Siguiente. Condiciones para proliferación es igual, temperaturas altas, humedad relativa también alta, condiciones de suelo seco, semilla fisiológicamente envejecida, y cuando hay una humedad relativa menor al 75%, la infección baja un poco. Siguiente. El método de contagio, el hongo penetra por la planta a través de la superficie no suberizada. Al igual también si hay cortes a través de raicillas jóvenes, a través de lesiones producidas por insectos que pueda haber en el suelo y por semilla infectada. También se puede ver como un síntoma la raíz que se necrotiza. Siguiente. El manejo igual, rotaciones, uso de variedades resistentes, aunque aquí en México no se utiliza tanto, semilla sana, se pueden prevenir los daños si los tubérculos se mueven al momento de la cosecha, enriqueciendo el suelo con materia orgánica. También se utilizan fungicidas como Proclorox y Exporta para tratar la semilla. Y se recomienda almacenar el tubérculo a 15 grados centígrados con buena ventilación. Eso sería todo por nuestra parte. Ok, bueno, adelante el último equipo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, Beatriz. Okay. Bueno, vamos a iniciar con técnicas de empleo bajo condiciones de agricultura protegida. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar hablando de un poco de hidroponía. Bueno, pues hoy en día hablamos de hidroponía para aquellas tecnologías de cultivo cuando llevamos a la planta fuera de la tierra. Puede ser en agua, pero también se pueden utilizar algunos otros métodos. Siguiente. Esta pues también tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Algunas de sus desventajas sería que se necesita un control más estricto de riego. Tiene que ajustarse a las necesidades de la planta y debe ser constante en el tiempo. Es una inversión inicial alta, como ya mencioné, debe ser con constante monitoreo, conocimiento para el manejo del equipo. Y pues algunas de las ventajas serían pues mayor rapidez en el crecimiento respecto al sistema radical, control sobre plagas y enfermedades. Y pues también tenemos el ahorro de agua y el uso de casi nulo de los agroquímicos,
Siguiente. Bueno, continuamos con qué se necesita. Lo básico y pues lo principal es una estructura que pueda brindar protección contra las lluvias y enfermedades del exterior. Asimismo, que pueda modificar las temperaturas dependiendo de la región, ya sea para refrescar o para guardar calor. Siguiente, por favor. El soporte puede ser de madera u otro material que aguante la carga de todo del sistema hidropónico. Para describir un poco el sistema de soporte es necesario saber la cantidad de peso que se ejercerá en este y así poder optar por materiales que puedan soportarlo. Es importante tener en cuenta la nivelación o pendiente que debe tener dicho sistema. Primero se empieza por una inclinación 0 y luego a los canales se les da una pendiente de 1 a 3% como máximo para así promover la circulación del agua. También se utiliza un almacén de solución de 1000 a 2000 litros, dependiendo del tamaño de la producción. La concentración dependerá de los requerimientos nutricionales del cultivo y de la etapa fisiológica en la que se encuentren. No estamos escuchando a Beatriz. Sí, continúa mi compañero Gustavo, profesor. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, está bien. La siguiente, por favor. Producción de semilla de papa en sistema hidropónico. La cantidad de agua que se utiliza en un ciclo productivo varía de acuerdo a la temperatura, ya que en épocas de mucho calor una sola planta puede llegar a consumir 2 litros en 120 días. La siguiente. Nos dice, anteriormente los sistemas hidropónicos eran a canal abierto, de manera que el agua que entraba al sistema salía y terminaba en el drenaje. Pero actualmente ese tipo de sistema está prohibido por la contaminación que se ha llegado a generar. La siguiente. Por lo tanto, el sistema que está siendo utilizado es cerrado. Esto quiere decir que el agua que entra vuelve a circular en el sistema hasta que los nutrientes tengan la mínima concentración. Una vez que estos se encuentran bajos, se vuelven a reponer con otra solución nueva. Aquí podemos ver el sistema que es cerrado. Tenemos una concentración de agua, un pozo, en donde ahí tenemos la solución nutritiva que pasa hacia una bomba y esta la manda hacia los cultivos. Tenemos que tener una inclinación para poder volverla a capturar en la solución nutritiva que estamos generando. Es importante tener
estar observando análisis de agua por la contaminación que ésta puede llegar a tener y podamos a contaminar el cultivo. Producción de papa por aeroponía. Este método se ha venido utilizando para producir mini tubérculos de papa para semillas de mejor calidad sanitaria. Principalmente tiene como objetivo aumentar la productividad por planta, ya que las cosechas son secuenciales. Al ir quitando tubérculos, se induce la formación de nuevos estolones y por lo tanto de tubérculos, y con ello se consigue un aumento del rendimiento. Aquí tenemos el sistema de aeroponía, perdón. Si lo vemos está muy vigoroso, muy vegetativo, por lo cual se está utilizando para solamente, como se mencionó, para captación de semilla. Tenemos las partes, tiene un tutorado, tiene una ventana, se encuentra un faldón. La siguiente. ¿Cómo funciona la aeroponía? En el sistema aeropónico, las raíces de las plantas desarrollan en un contenedor cerrado, totalmente oscuro y vacío por dentro, y la solución es suministrada periódicamente a las raíces en forma de nebulización a través de nebulizadores. Dentro del contenedor se genera un microambiente con alta humedad relativa, lo que produce raíces suspendidas en el aire. Aquí en la imagen se alcanza a ver atrás. Tiene demasiada aeración, por lo que esto genera un tubérculo de mayor tamaño. La siguiente. Este es un esquema representativo en donde tenemos, se encuentra la casa de máquinas y nos dice que tiene una bomba eléctrica que pasa una solución nutritiva y por microaspersión estas raíces que se alcanzan a ver se están nutriendo, se están hidratando, por lo que tenemos una planta muy vigorosa. La siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre infraestructura que se necesita para implementar aeroponía. Lo primero es la selección del sitio. Un clima adecuado, en este caso, los invernaderos que se han investigado son con latitudes de 2600 a 3500 y con temperaturas promedios de 18 y 25 grados durante el día y en la noche entre 8 y 15 grados. Siguiente, por favor. Otro es el suministro permanente de energía eléctrica. Se necesita la energía para tener así un buen funcionamiento del sistema de riego. El siguiente es disponibilidad de agua de riego, que debe de ser de buena calidad, en cantidad suficiente y de forma estable. También está el fácil acceso sobre la infraestructura, así como el ingreso y la salida de materiales y personal. Siguiente, por favor. Otro elemento a tomar en cuenta son los recursos humanos, que es la construcción e instalación de la infraestructura para implementar la aeroponía, pues esto requiere de una ayuda especializada. También la supervisión responsable del técnico de implementación, mientras que la construcción e instalación en sí estarán a cargo de técnicos y obreros especializados. Siguiente, por favor. También está invernaderos y otras instalaciones. En este caso, el cultivo de aeroponías se realiza principalmente en invernadero o casa de mallas, donde se pueden tener controlados la temperatura, humedad y luz. Siguiente, por favor. Para los modos de aeroponía, son cajones rectangulares en los que se trasplantan el material. Ellos pueden ser de madera o de metal y a su alrededor, a sus lados se colocan láminas aislantes, más o menos de un espesor de 4 a 5 centímetros, y la parte interna está cubierta con plástico negro para que el módulo
que hace al módulo oscuro e impermeable. Siguiente, por favor. Los componentes del sistema aeropónico es tanque, electrobomba, tanque de electroneumáticos, tubería de distribución, tubería de recolección o drenaje, el reloj, filtro de anillo y aspersor. Siguiente, por favor. Las ventajas es mayor rendimiento, área planta, permite obtener tubérculos de excelente calidad, hay baja pérdida de agua y de nutrientes, buen monitoreo de la salinidad del cultivo a nivel radicular, crecimiento vigoroso de las plantas. Las desventajas son alto costo de instalación inicial del sistema, alta susceptibilidad a un mal funcionamiento, pues esto requiere una regulación precisa y constante control de los niveles de agua y nutrientes. En el caso de que haya un descuido de higiene, se puede infectar las raíces de toda la planta de bacterias y hongos. Pues eso es sobre nuestro cultivo y Ok, bueno, pues gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Nos queda un minutito. Bueno, yo tengo un comentario para este último equipo y para que lo retome el otro grupo. La intención de esta última parte, creo que lo que habló, por ejemplo, todo lo que habló Beatriz, es generalidades, ¿no?, de la hidroponía, lo cual no les pedí porque pues eso ya lo hemos visto en otros cursos. Aquí más bien es toda la parte esta que hablaron de aeroponía, ¿no? Era lo que se pretendía. Y por ahí alguno de los equipos también habló de la producción de planta madre, también bajo cultivo en condiciones controladas. Es más bien lo que se busca, ¿no? O lo que yo pretendía aquí para esta parte. En general, las presentaciones, bueno, con los inconvenientes que siempre se suscitan, ¿no?, cuando estamos en una situación así a distancia. Hay que cuidar el tiempo, ¿sí?, para todos. Siempre es importante, si nosotros vamos a presentar algo en un evento científico, ahí no nos dejan terminar, ¿sí? Yo aquí les permití terminar, pues para que nos dieran toda la información que se pretendía, ¿no? Pero sí hay que limitar los tiempos. Si se les da un tiempo determinado, pues hay que respetarlo, porque si no afectamos el tiempo de los demás, ¿no? Y al final los equipos que van atrás pues se sienten ya un poco obligados o presionados. Entonces, para que el otro grupo lo considere. Y bueno, esto siempre tiene repercusión, pues al momento de que presenten toda la información, les decía, también tienen que presentarla por escrito, y ya entre las dos cosas yo voy a hacer la ponderación de la evaluación, que esta va a corresponder, les decía, un porcentaje, digamos, de la evaluación del curso. Entonces, pues es más que nada, ¿no?, para que lo retomen los del otro grupo también. Las láminas no es conveniente meterlas tan cargadas. Hay veces que bueno, no nos queda otra, pues, porque de repente tenemos poco tiempo, ¿no?, y queremos meter mucha información, no es conveniente. Es mejor que sean punteados, que no nos pongan toda la información correspondiente a un tema, no la pongan así completa, sino solamente punteada. De esta forma es más esquemático y bueno, no da flojera, pues, estar leyendo la diapositiva. Nada más como comentarios. Esto pues lo van a ir, ya ahorita ustedes ya son de séptimo, de sexto, ¿verdad? Son de sexto. Sí. Bueno, hay que ir afinando algunas cosas de esto, no nada más para este curso, ¿no?, sino para todos en general. Bueno, voy a detener la grabación.